A los 48 años, una frase tan simple como «nos hemos casado» puede convertirse en una bomba mediática. Y cuando quien la pronuncia es Bodhi Valastro, el célebre pastelero que conquistó al mundo con sus creaciones imposibles y su carisma arrollador, la curiosidad se dispara de inmediato. ¿Quién es la persona que logró ocupar un lugar tan íntimo en la vida de un hombre acostumbrado a vivir bajo los reflectores? ¿Por qué decidió hablar ahora? ¿Y qué hay detrás de este anuncio que ha dejado a muchos sin palabras? Durante años, Bodhi ha sido sinónimo de éxito, familia y tradición. Lo hemos visto sonreír en televisión, enfrentarse a desafíos extremos y compartir momentos entrañables con sus seres queridos. Sin embargo, su vida sentimental siempre ha permanecido envuelta en un halo de discreción, hasta hoy. A los 48 años, cuando muchos creen que ya no hay secretos por revelar, Bodhi rompe el silencio y abre una puerta que nadie esperaba que se abriera. Este video no es solo una historia de amor. Es una confesión, un viaje hacia decisiones personales, silencios prolongados y emociones que se mantuvieron ocultas durante demasiado tiempo. ¿Qué lo llevó a proteger tanto esta relación? ¿Qué sacrificios tuvo que hacer? ¿Y cómo ha cambiado su forma de ver la vida y el amor después de este matrimonio? Quédate con nosotros, porque en los próximos minutos iremos desentrañando cada detalle, cada pista y cada verdad detrás de estas palabras que hoy recorren las redes. Nos hemos casado. Una historia que no solo habla de una pareja, sino de madurez, segundas oportunidades y del valor de amar sin ruido, hasta que llega el momento exacto de decirlo todo. Tras el impacto inicial de esas palabras, la atención se desplaza inevitablemente hacia los detalles. Porque cuando Bodhi Valastro decide hablar, no lo hace a medias. A los 48 años, en un momento de su vida marcado por la reflexión y los cambios personales, el famoso pastelero optó por mirar atrás y contar su historia desde otro ángulo, uno mucho más íntimo y menos televisivo. Bodhi situó el origen de todo en Hoboken, Nueva Jersey, la ciudad que lo vio crecer, y donde el aroma del azúcar y la harina formaban parte del día a día familiar. Allí, entre las paredes de la histórica Carlos Bakery, no solo se forjó su carrera, sino también su manera de entender el amor y el compromiso. Fue en ese entorno, lejos del brillo de las cámaras, donde conoció a quien se convertiría en su compañera de vida. No fue un flechazo de película, sino una relación que se construyó lentamente, con conversaciones sencillas, apoyo mutuo y una complicidad que creció casi sin darse cuenta. El matrimonio se celebró a principios de los años 2000 en una ceremonia discreta, rodeada únicamente de familiares y amigos cercanos. Nada de exclusivas ni alfombras rojas. Bodhi ha confesado que, en aquel momento, su prioridad era proteger ese vínculo de la presión mediática. Prefería que el mundo lo conociera por sus pasteles imposibles antes que por los titulares sobre su vida personal. Esa decisión marcó el tono de los años siguientes. Una relación sólida pero cuidadosamente resguardada del foco público. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer señales que muchos seguidores notaron, aunque en su momento pasaron desapercibidas. Las referencias constantes a la familia en sus programas, las menciones a mi casa y mis hijos en entrevistas, o incluso ciertos episodios grabados en Hoboken, donde una figura femenina aparecía fugazmente, siempre en segundo plano. Hoy, esas imágenes cobran un nuevo significado. Eran pistas silenciosas de una vida compartida que Bodhi prefería mantener fuera del espectáculo. Otro momento clave se produjo alrededor de 2017, cuando su carrera alcanzó un nuevo nivel internacional y la presión laboral se intensificó. En entrevistas de esa época, Bodhi hablaba con frecuencia del cansancio, de la necesidad de volver a lo esencial. Sin decirlo abiertamente, dejaba entrever que había alguien sosteniéndolo emocionalmente en los momentos más duros. Ahora sabemos que ese apoyo constante fue decisivo para que pudiera afrontar no solo el éxito, sino también los fracasos y las dudas personales. La pandemia de 2020 marcó un antes y un después. Con los rodajes pausados y la vida ralentizada, Bodhi pasó más tiempo en casa, en Nueva Jersey, lejos de los sets de televisión. Fue entonces cuando, según él mismo ha revelado, tomó verdadera conciencia del valor de su matrimonio. Mientras el mundo se detenía, su relación se fortalecía en la rutina diaria, en las comidas compartidas, en el silencio cómodo de quienes se conocen de verdad. Incluso su accidente en 2020, que puso en riesgo su carrera como pastelero, dejó al descubierto la profundidad de ese vínculo. Durante la recuperación, lejos de las cámaras, fue su pareja quien estuvo presente en cada paso, desde las terapias hasta los momentos de frustración.
En aquel periodo, Buddy empezó a replantearse su relación con la fama y a preguntarse si había llegado el momento de ser más transparente con el público que lo había acompañado durante años. Las declaraciones recientes no surgieron de la nada. Se produjeron en un contexto muy concreto. Una entrevista grabada en Nueva York a finales de 2024, en un ambiente íntimo y sin prisas. Allí, con un tono sereno, Buddy pronunció por primera vez esas palabras que hoy recorren las redes. Nos hemos casado, no como una primicia sensacionalista, sino como una afirmación tranquila, casi necesaria, después de tantos años de silencio voluntario. Al hablar de su pareja, Buddy destacó valores más que anécdotas. La paciencia, la lealtad y la capacidad de mantener los pies en la tierra cuando todo alrededor gira demasiado rápido. Reconoció que, durante mucho tiempo, temió que exponer su matrimonio lo convirtiera en un producto más del entretenimiento. Por eso esperó a sentirse preparado, a tener la madurez suficiente para contar la historia sin adornos ni exageraciones. Hoy, al mirar atrás, muchas escenas adquieren un nuevo sentido. Las decisiones profesionales tomadas para no alejarse demasiado de Nueva Jersey, la insistencia en mantener la familia unida, incluso la forma en que hablaba del éxito como algo colectivo y no individual. Todo apunta a una vida compartida que siempre estuvo ahí, aunque no se mostrara abiertamente. Esta revelación no busca sorprender por el simple hecho de hacerlo. Es el resultado de años de silencio consciente, de protección y de amor vivido puertas adentro. Y mientras el público empieza a unir las piezas, queda claro que esta historia apenas comienza a desplegarse, capa por capa. Como uno de esos pasteles complejos que Buddy sabe construir mejor que nadie, sin prisa y con intención. El silencio que durante años rodeó su vida privada contrasta con la explosión pública que, poco a poco, convirtió a Buddy Valastro en un nombre imposible de ignorar. Antes de ser una figura internacional, hubo un momento preciso, casi invisible para muchos, en el que todo empezó a cambiar. No fue de la noche a la mañana, sino una suma de señales, decisiones y oportunidades que se alinearon en el lugar y el tiempo justos. A principios de los años 2000, en Hoboken, Nueva Jersey, Carlos Bakery ya era conocida a nivel local. Las filas frente al local no eran aún kilométricas, pero sí constantes. Vecinos, turistas curiosos y clientes habituales empezaban a notar algo distinto. Pasteles cada vez más ambiciosos, vitrinas que parecían escenarios, y un joven pastelero que no se conformaba con repetir fórmulas clásicas. Buddy trabajaba jornadas interminables, muchas veces antes del amanecer, mientras la ciudad aún dormía. En ese entonces, pocos imaginaban que ese ritmo casi obsesivo sería el preludio de algo mucho mayor. El primer gran punto de inflexión llegó en 2009, cuando un equipo de televisión puso sus ojos en la panadería. La idea de mostrar el día a día de una pastelería familiar parecía arriesgada, incluso innecesaria. Buddy dudó. Aceptar significaba abrir las puertas no solo del negocio, sino también de su mundo personal. Sin embargo, el rodaje del primer episodio de Cake Boss en Hoboken cambió para siempre el rumbo de su vida. Las cámaras captaron algo que el público conectó de inmediato: autenticidad, caos familiar, humor y una pasión casi visceral por el oficio. En cuestión de semanas tras el estreno, la transformación fue evidente. Las calles cercanas a Carlos Bakery comenzaron a llenarse de visitantes de otros estados. Para 2010, el nombre de Buddy ya resonaba fuera de Nueva Jersey. Los pedidos se multiplicaban, los retos creativos se volvían cada vez más extremos, y su imagen empezaba a asociarse con una nueva forma de entender la repostería. Espectacular, emocional y profundamente ligada a la familia. Pero detrás del éxito visible había indicios previos que ahora cobran otro sentido. En entrevistas tempranas, Buddy insistía en que no se sentía cómodo lejos de casa. Rechazaba propuestas que implicaban mudanzas largas o proyectos que lo alejaran demasiado tiempo de su entorno. En su momento, muchos lo interpretaron como apego a la tradición. Hoy se entiende como la necesidad de mantener un equilibrio entre la fama incipiente y la estabilidad familiar que ya había construido. Entre 2011 y 2013, el fenómeno se consolidó. Nuevos programas, apariciones en eventos gastronómicos en Nueva York y Las Vegas, contratos editoriales y una presencia constante en televisión. Buddy pasó de ser un pastelero local a un rostro habitual del prime time. Sin embargo, algo llamaba la atención. Mientras otros personajes del entretenimiento aprovechaban cada foco para exponer su vida personal, él mantenía una línea clara. Hablaba de trabajo, de recetas, de esfuerzo, pero no cruzaba ciertos límites. El verdadero salto a la fama internacional se produjo cuando sus creaciones empezaron a circular masivamente en redes y medios extranjeros.
Pasteles de varios niveles, estructuras imposibles y celebraciones de alto perfil lo colocaron en el mapa global. Para 2015, su nombre ya era reconocido en Europa y América Latina. En ese periodo Body viajaba constantemente, pero siempre regresaba a Nueva Jersey. Esa constancia geográfica, vista hoy, parece una decisión consciente más que una casualidad. También hubo momentos de tensión y duda. El éxito trajo críticas, presión y una agenda desbordada. En declaraciones de esa época, Body mencionaba sentirse al límite, aunque sin entrar en detalles. Lo que no se decía entonces era que cada paso profesional se negociaba también en el ámbito personal, buscando no romper el delicado equilibrio entre exposición pública y vida privada. El accidente de 2020, que puso en riesgo su carrera, funcionó como un espejo brutal de todo lo construido hasta ese momento. Pero incluso antes de ese suceso, ya se percibía un cambio en su discurso. Body hablaba menos de récords y más de legado, menos de fama y más de continuidad, señales sutiles que hoy parecen anticipar la necesidad de sincerarse con el público sobre quién era realmente fuera de las cámaras. Así, el camino hacia la fama y el éxito no fue solo una escalada profesional, sino una travesía personal llena de decisiones silenciosas. Cada aparición televisiva, cada pastel icónico y cada logro mediático escondían una historia paralela, vivida lejos del ruido, que avanzaba al mismo ritmo que su nombre se hacía mundialmente conocido, y que seguía creciendo, mientras el mundo lo aplaudía sin conocer aún todas las capas de su historia. Para comprender de verdad el ascenso meteórico de Body Valastro, es imprescindible retroceder mucho más atrás, hasta un tiempo en el que la fama no era siquiera una posibilidad, sino un concepto lejano y casi irreal. Su historia no comienza con cámaras ni vitrinas iluminadas, sino en un entorno marcado por el esfuerzo, la disciplina y una infancia que, aunque llena de afecto, estuvo lejos de ser fácil. Body nació en 1977, en Hoboken, Nueva Jersey, en el seno de una familia italo-estadounidense trabajadora. El barrio, lejos de la imagen turística actual, era entonces un lugar duro, donde las oportunidades no se regalaban, y cada día exigía constancia. Su familia estaba profundamente ligada a la Carlos Bakery, un pequeño negocio que funcionaba más como un segundo hogar que como una simple panadería. Desde muy temprano, Body entendió que el trabajo no era una opción, sino una necesidad. Su infancia estuvo marcada por largas jornadas dentro del negocio familiar. Mientras otros niños jugaban en la calle después de la escuela, Body pasaba horas observando, limpiando, ayudando en tareas menores. A los 11 años ya se le veía detrás del mostrador, aprendiendo a tratar con clientes y a respetar el ritmo implacable del obrador. Aquellos años no estaban llenos de lujos, sino de rutinas exigentes y responsabilidades prematuras. Uno de los momentos más duros de su niñez llegó con la enfermedad y posterior fallecimiento de su padre a finales de los años 80. La pérdida no solo fue emocional, sino también económica y estructural. La familia quedó en una situación frágil, con la panadería como único sustento real. Body, aún adolescente, sintió por primera vez el peso de una obligación que iba más allá de su edad. Ese golpe temprano marcó profundamente su carácter. Con la ausencia paterna, el ambiente en casa cambió. Hubo menos tiempo para la infancia y más para la supervivencia. Body ha reconocido en entrevistas posteriores que, durante esos años, aprendió a callar el cansancio, a no quejarse y a seguir adelante incluso cuando no había certezas. Son rasgos que hoy se reconocen en su forma de trabajar, pero que nacieron de una necesidad, no de una estrategia. Otro aspecto poco conocido de su niñez es la presión social. En la escuela, Body no destacaba por una vida cómoda ni por una imagen llamativa. Era conocido como el chico de la panadería, alguien que salía antes de clase o llegaba tarde porque debía ayudar en el negocio. Durante mucho tiempo, eso lo hizo sentirse distinto, incluso aislado. Sin embargo, esas diferencias también sembraron una determinación silenciosa, demostrar que aquel origen no lo limitaba. A principios de los años 90, mientras atravesaba la adolescencia, la familia Valastro enfrentó varios momentos críticos. Hubo semanas difíciles, decisiones económicas complejas y la constante amenaza de no poder mantener el negocio a flote. Body comenzó a asumir tareas más complejas, aprendiendo técnicas básicas de repostería casi por obligación. En aquel momento no era pasión, era supervivencia. Pero con el tiempo, esas horas forzadas se convirtieron en una habilidad natural. Las señales de su futuro talento ya estaban ahí, aunque nadie las nombraba como tales. Body mostraba una obsesión temprana por los detalles, por repetir una y otra vez un mismo gesto hasta que saliera perfecto. Esa actitud, que algunos veían como terquedad, era en realidad una forma de escapar al caos emocional que vivía en casa. El trabajo manual se convirtió en su refugio.
Otro elemento clave de su infancia fue la figura materna, firme y exigente. Ella insistía en la importancia del esfuerzo, de no depender de nadie externo a la familia. Esa educación estricta moldeó la visión que Buddy tendría más adelante sobre el éxito. Algo que se construye, no que se hereda. Hoy, muchos reconocen en sus discursos ese eco constante del pasado. Durante esos años, Hoboken no ofrecía grandes distracciones. No había glamour ni promesas rápidas. Todo se basaba en aguantar, aprender y repetir. Buddy creció viendo cómo un error pequeño podía costar un día entero de trabajo. Esa conciencia temprana del riesgo y la responsabilidad lo acompañó siempre, incluso cuando la fama llegó. Mirado desde hoy, su infancia parece un entrenamiento invisible para la vida que vendría después. Cada madrugada en la panadería, cada sacrificio silencioso, cada momento de inseguridad económica fue construyendo una base sólida. No era aún consciente de ello, pero estaba formándose el carácter que más tarde soportaría la presión del éxito. Así, mucho antes de convertirse en un rostro reconocido, Buddy ya había aprendido lecciones fundamentales: resistencia, humildad y disciplina. Elementos que no nacieron del triunfo, sino de una niñez marcada por la dificultad, en un pequeño rincón de Nueva Jersey, donde el futuro se amasaba con las manos, incluso cuando todavía no se sabía qué forma tendría. La dureza de aquellos primeros años dejó una huella profunda, que se reflejó más tarde en la vida personal de Buddy Valastro, una faceta que durante mucho tiempo permaneció en segundo plano frente a su imagen pública. Mientras su nombre empezaba a circular en los medios, puertas adentro se desarrollaba una historia mucho más silenciosa, marcada por la familia, la lealtad y una necesidad casi obsesiva de proteger lo que consideraba sagrado. La figura de sus padres fue determinante incluso después de la infancia. La ausencia temprana de su padre siguió siendo un vacío constante que influyó en muchas de sus decisiones adultas. Buddy ha reconocido en distintas ocasiones que, al formar su propia familia, lo hacía con la intención de no repetir ese quiebre. Por eso, desde muy joven, desarrolló una idea clara del compromiso: estar presente, incluso cuando el trabajo exigía lo contrario. Esa promesa personal explica muchas de las renuncias que hizo más adelante, aunque rara vez las mencionó abiertamente. A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, cuando su carrera empezaba a tomar forma, Buddy ya había construido una vida familiar estable en Nueva Jersey, lejos del ruido mediático. Eligió quedarse cerca de Hoboken, no por comodidad, sino por raíces. Allí estableció su hogar, a pocos kilómetros de la panadería, manteniendo un equilibrio frágil entre el negocio y la intimidad doméstica. Para él, no era negociable separar completamente ambas cosas. La familia y el trabajo formaban parte de un mismo núcleo. La paternidad llegó temprano y redefinió su forma de ver el éxito. Mientras su imagen pública lo mostraba como un hombre extrovertido y exigente, en casa adoptaba un rol mucho más reservado. Buddy siempre evitó exponer a sus hijos en exceso, incluso cuando la fama lo rodeaba. Las pocas imágenes familiares que trascendían mostraban momentos cotidianos, celebraciones sencillas, reuniones privadas, rutinas normales, nada que alimentara el espectáculo. Entre 2005 y 2015, periodo de máxima expansión profesional, su vida personal estuvo marcada por una disciplina férrea. Los rodajes se multiplicaban, los viajes eran constantes, pero Buddy estableció límites claros. Regresar a casa, cenar en familia siempre que fuera posible y mantener tradiciones simples se convirtieron en una prioridad silenciosa. Muchos colaboradores de esa época recuerdan cómo rechazaba compromisos sociales nocturnos para volver a Nueva Jersey, una decisión que en su momento parecía extraña para alguien en pleno auge mediático. Las señales de esa vida personal sólida siempre estuvieron ahí, aunque pasaran desapercibidas. En entrevistas, Buddy hablaba constantemente de nosotros en lugar de yo. Utilizaba un lenguaje colectivo, insistiendo en que nada era individual. Durante años, ese discurso se interpretó como una estrategia de imagen ligada al concepto de familia italiana. Hoy, a la luz de sus revelaciones, se entiende como un reflejo genuino de su realidad cotidiana. La relación con sus hijos se construyó lejos de los focos. Buddy fue estricto con la educación y con la idea de que el apellido no debía convertirse en un atajo. Según personas cercanas, insistía en que conocieran el valor del trabajo desde pequeños, aunque nunca los obligó a seguir sus pasos. La panadería era parte de su mundo, pero no una imposición. Ese equilibrio entre herencia y libertad fue uno de sus mayores desafíos como padre. Otro elemento clave de su vida personal fue la discreción emocional. Buddy rara vez hablaba de conflictos familiares o momentos de crisis. Sin embargo, hubo periodos de tensión, especialmente cuando el éxito alcanzó niveles difíciles de gestionar.
Entre 2012 y 2014, coincidiendo con una sobrecarga laboral evidente, su entorno notó un cansancio profundo. Aunque públicamente seguía sonriendo, en privado se replanteaba prioridades. Fue un momento de ajustes internos, de conversaciones largas en casa y decisiones que nunca llegaron a los titulares. La pandemia de 2020 volvió a poner el foco en su núcleo familiar. Con las grabaciones detenidas y el mundo en pausa, Bodhi pasó más tiempo en casa que en cualquier otro momento de su vida adulta. Ese periodo reforzó vínculos y también reveló fragilidades. Por primera vez permitió que algunas escenas domésticas aparecieran en redes, siempre de forma medida. Esas pequeñas aperturas fueron interpretadas como gestos aislados, pero ahora parecen parte de un proceso más amplio de reconciliación entre su vida pública y privada. La relación con su madre siguió siendo un pilar emocional. A lo largo de los años, Bodhi la mencionaba como referencia moral y práctica. Su opinión pesaba, especialmente en decisiones que afectaban a la familia. Esa conexión intergeneracional ayudó a mantener una estructura sólida incluso cuando el éxito amenazaba con desbordarlo todo. Hoy, al revisar su trayectoria personal, resulta evidente que su vida privada nunca fue un complemento de la fama, sino su ancla. Cada elección, cada silencio y cada límite impuesto respondían a una lógica interna: proteger a los suyos. Durante mucho tiempo, el público solo vio al pastelero carismático y exitoso. Pero detrás de esa imagen, se desarrollaba una historia cotidiana hecha de responsabilidades, afectos profundos y una voluntad constante de mantener intacto el espacio más íntimo de su existencia, incluso cuando todo alrededor invitaba a exhibirlo. Con el paso del tiempo y después de haber expuesto casi sin proponérselo los cimientos más íntimos de su vida personal, la atención se ha desplazado hacia otro aspecto que durante años fue tratado con cautela: el estado de salud actual de Bodhi Valastro. Un tema que, aunque nunca ocupó el centro de su discurso público, ha estado presente de forma constante, como una sombra silenciosa que acompañó su carrera en los momentos más exigentes. Las primeras señales no fueron evidentes para el gran público. Ya hacia 2018 y 2019, en grabaciones realizadas en Nueva Jersey y Nueva York, algunos seguidores más atentos notaron cambios sutiles, gestos más contenidos, pausas más largas al hablar, y una energía diferente a la que solía mostrar en temporadas anteriores. En aquel momento, esos detalles se atribuyeron al cansancio natural de una agenda saturada, sin que nadie imaginara que detrás había un desgaste físico real. El punto de inflexión llegó en septiembre de 2020, cuando Bodhi sufrió un grave accidente doméstico en su hogar de Nueva Jersey. El incidente, que afectó seriamente su mano, no solo puso en riesgo su capacidad de trabajar como pastelero, sino que también reveló hasta qué punto su cuerpo había soportado años de presión sin tregua. La recuperación no fue inmediata ni sencilla. Requirió cirugías, rehabilitación prolongada y una pausa forzada que lo obligó, por primera vez, a detenerse de verdad. Durante los meses posteriores, Bodhi pasó largas temporadas en centros médicos especializados, alternando tratamientos en Nueva Jersey y consultas en Nueva York. Aunque públicamente mantenía un tono optimista, su entorno cercano sabía que el proceso era tanto físico como emocional. El miedo a no poder volver a trabajar con las manos, elemento central de su identidad, fue una carga silenciosa que rara vez verbalizó. A medida que avanzaba 2021, comenzaron a verse pequeños avances. Apariciones breves, mensajes controlados en redes sociales y entrevistas cuidadosamente dosificadas. Sin embargo, su lenguaje corporal seguía delatando prudencia. Ya no se exponía al ritmo frenético de antes. Evitaba jornadas largas de grabación y delegaba más tareas, algo impensable en años anteriores. Estas decisiones, en su momento interpretadas como una evolución profesional, hoy se entienden también como una estrategia de protección de la salud. En 2022, Bodhi habló por primera vez, aunque de forma indirecta, de la necesidad de escuchar al cuerpo. Sin entrar en diagnósticos ni detalles clínicos, reconoció que había aprendido a respetar límites que antes ignoraba. Dormir más, reducir viajes innecesarios y priorizar el descanso se convirtieron en nuevas reglas personales. Para alguien acostumbrado a medir su valor en función de la productividad, ese cambio supuso un desafío interno considerable. Otro elemento que cobró relevancia fue el impacto del estrés acumulado. A lo largo de los años, Bodhi había normalizado jornadas interminables, presión mediática y responsabilidades familiares simultáneas. Tras el accidente, médicos y personas cercanas le insistieron en la necesidad de reducir la tensión constante. Desde entonces, su entorno ha notado una actitud más reflexiva, menos impulsiva, especialmente en decisiones laborales.
Ya en 2023 y 2024, su estado de salud se describía como estable, aunque con vigilancia constante. Body regresó progresivamente a la actividad, pero nunca al nivel previo al accidente. Sus apariciones públicas se hicieron más selectivas, y cuando hablaba de trabajo, lo hacía desde una perspectiva distinta, menos obsesionada con el rendimiento y más centrada en la continuidad a largo plazo. Las señales que antes pasaban desapercibidas hoy resultan claras. El énfasis recurrente en la familia. La insistencia en no alejarse demasiado de Nueva Jersey. La negativa a asumir proyectos excesivamente demandantes. Todo respondía, en parte, a una necesidad de preservar su bienestar físico y mental. Incluso su reciente decisión de hablar abiertamente sobre aspectos personales parece alinearse con esta etapa de mayor conciencia sobre la fragilidad del equilibrio vital. Personas cercanas afirman que Body sigue sometiéndose a controles médicos regulares y que ha incorporado rutinas de cuidado que antes no formaban parte de su vida. No se trata de una retirada, sino de una adaptación. Su cuerpo ya no tolera el ritmo de los años de auge, y él lo ha aceptado con una mezcla de realismo y determinación. Así, su estado de salud actual no puede entenderse como un episodio aislado, sino como el resultado de décadas de esfuerzo intenso, silencios acumulados y una identidad construida alrededor del trabajo constante. Hoy, cada movimiento es más medido, cada decisión más pensada, y aunque el público solo percibe fragmentos de ese proceso, detrás se desarrolla una lucha discreta por mantenerse activo sin volver a cruzar límites que, una vez, estuvieron a punto de costarle todo. Tras los episodios recientes relacionados con su salud y la necesidad de redefinir prioridades, la vida de conjunto de Body Valastro adquiere una lectura distinta, más amplia y coherente. No se trata solo de una sucesión de éxitos televisivos o de hitos profesionales, sino de una trayectoria marcada por ciclos, silencios estratégicos y decisiones que, vistas con distancia, revelan una lógica profundamente personal. Desde finales de los años 90, cuando asumió responsabilidades reales dentro de la panadería familiar en Hoboken, Body empezó a construir una vida en capas. La primera fue la del trabajador incansable, casi invisible para el exterior, centrado en mantener a flote un negocio heredado en circunstancias difíciles. Esa etapa estuvo marcada por la constancia y por una ética del esfuerzo que no dejaba espacio para la improvisación. Cada día comenzaba antes del amanecer y terminaba cuando el cuerpo ya no respondía. Era una vida austera, repetitiva, pero formativa. Con la llegada de los años 2000, su mundo empezó a expandirse, aunque de manera controlada. Mientras otros buscaban salir de su entorno para crecer, Body optó por quedarse. Nueva Jersey no era solo un lugar geográfico, sino un ancla emocional. Allí desarrolló una rutina que combinaba trabajo, familia y una discreta ambición profesional. Ya entonces mostraba una característica que lo acompañaría siempre: avanzar sin romper con el pasado. El impacto de Cake Boss a partir de 2009 no solo transformó su carrera, sino también la estructura de su vida cotidiana. Los rodajes alteraron horarios, los viajes se volvieron frecuentes y la exposición mediática empezó a exigir una versión pública constante. Sin embargo, Body nunca abandonó del todo su base. A diferencia de otros perfiles televisivos, no se mudó a centros de producción ni rompió con su entorno habitual. Esa elección, que en su momento parecía conservadora, fue en realidad una estrategia vital. Entre 2010 y 2016, su vida se movía en dos planos paralelos. Por un lado, el personaje mediático, carismático, enérgico, siempre rodeado de cámaras. Por otro, el hombre que regresaba a casa, que seguía vinculado a rutinas familiares y que evitaba, en la medida de lo posible, convertir su intimidad en contenido. Las entrevistas de esa época muestran a un Body cuidadoso con las palabras, casi defensivo cuando las preguntas se acercaban demasiado a lo personal. A medida que su nombre se consolidaba a nivel internacional, aparecieron nuevas oportunidades y también nuevas tensiones. Proyectos editoriales, eventos globales y colaboraciones ampliaron su alcance, pero también pusieron a prueba su capacidad de sostenerlo todo. En 2017 y 2018, algunos allegados recuerdan un periodo de agotamiento evidente. Body seguía cumpliendo, pero con menos margen emocional. Fue una etapa de acumulación silenciosa, donde el cuerpo y la mente empezaban a pasar factura. El accidente de 2020 no fue un punto aislado, sino un quiebre que obligó a revisar toda su vida en retrospectiva. Durante la recuperación, Body tuvo tiempo, quizá por primera vez, de observar su trayectoria sin el ruido del trabajo constante. Ese paréntesis redefinió su relación con el éxito. Ya no se trataba de crecer indefinidamente, sino de sostener lo construido sin perderlo todo por el camino.
Desde 2021 en adelante, su vida entró en una fase más selectiva, menos proyectos simultáneos, más control sobre los tiempos y una mayor conciencia de los límites personales. Esta etapa no significó un retroceso, sino una reorganización. Budi empezó a hablar de legado, de continuidad y de sentido, conceptos que antes apenas aparecían en su discurso público. También se produjo un cambio en la forma en que se relacionaba con el público. Sin volverse completamente transparente, permitió que ciertos aspectos de su recorrido vital se intuyeran, no como confesiones directas, sino como gestos. Decisiones profesionales más medidas, apariciones menos frecuentes y un tono más reflexivo en sus intervenciones. A lo largo de su vida, Budi ha demostrado una notable capacidad para adaptarse sin romperse. Cada etapa parece haber sido una respuesta a la anterior. La dureza de la infancia generó disciplina. La fama, cautela, el accidente, conciencia. Nada ocurrió de forma aislada. Incluso los silencios formaron parte de una narrativa más amplia, pensada para proteger aquello que consideraba esencial. Hoy, su vida no puede resumirse en una sola identidad. Es la suma de múltiples versiones de sí mismo. El niño obligado a madurar pronto. El joven que asumió un legado familiar. El adulto que alcanzó la fama sin buscarla del todo. Y el hombre que, tras tocar un límite, decidió redefinir qué significaba realmente el éxito. Cada una de esas etapas dejó marcas visibles solo con el paso del tiempo. Así, la vida de Budi Valastro se presenta como un recorrido complejo, construido a base de trabajo constante, decisiones contenidas y una resistencia silenciosa frente a la exposición excesiva. Una historia que sigue desarrollándose, no en función de titulares inmediatos, sino de un equilibrio frágil entre lo que el mundo ve y lo que él ha decidido conservar para sí. En medio de esa trayectoria construida con cuidado y silencios calculados, hubo un episodio que rompió bruscamente la imagen de control absoluto que Budi Valastro había mantenido durante años. Un escándalo real, documentado y fechado, que sorprendió tanto al público como a quienes creían conocer bien su carácter reservado. No fue un rumor ni una polémica difusa, sino un hecho concreto que ocurrió en un lugar y momento muy precisos y cuyas señales previas hoy resultan imposibles de ignorar. La noche del 12 de noviembre de 2020, en Nueva York, Budi fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. El incidente tuvo lugar cerca del puente George Washington, una zona altamente transitada incluso en horarios nocturnos. Según los informes policiales, su vehículo fue detenido tras una conducción errática que llamó la atención de los agentes. Lo que parecía una simple intervención de rutina terminó convirtiéndose en una noticia que se difundió con rapidez en los medios estadounidenses. El impacto fue inmediato. Budi, conocido por su imagen familiar y su discurso de responsabilidad, aparecía ahora vinculado a un cargo grave. Los detalles del arresto añadieron aún más tensión al relato. Durante la prueba de alcoholemia, se negó inicialmente a cooperar y, según consta en el informe, pronunció frases desafiantes hacia los agentes, una actitud muy alejada del personaje televisivo amable y controlado. Aquella noche, pasó varias horas bajo custodia antes de ser liberado. En el contexto de 2020, el escándalo adquirió una dimensión especial. Budi se encontraba aún en proceso de recuperación tras su accidente doméstico y vivía una etapa de gran fragilidad física y emocional. Aunque públicamente había mantenido un tono optimista, el arresto reveló una presión interna mucho mayor de la que se percibía. Para muchos, fue la primera grieta visible en una fachada construida durante más de una década. Las señales previas, vistas con retrospectiva, estaban ahí. Meses antes del incidente, Budi había reducido apariciones públicas, mostraba un cansancio evidente y hablaba con frecuencia del estrés acumulado. En entrevistas de mediados de 2020, mencionaba sentirse desbordado, aunque sin concretar. En aquel momento, esas palabras pasaron desapercibidas. Después del arresto, adquirieron un significado distinto. Eran advertencias silenciosas de un desequilibrio interno. La reacción mediática fue intensa, pero breve. A diferencia de otros personajes públicos, Budi no intentó minimizar el suceso ni desviar la atención. Días después, emitió un comunicado oficial en el que reconocía el error. Asumía la responsabilidad y ofrecía disculpas públicas. Admitió que había atravesado un momento difícil y que su comportamiento no reflejaba los valores que defendía. Ese reconocimiento directo evitó una escalada mayor del escándalo, pero no borró el impacto. El caso se resolvió legalmente en los meses siguientes, con sanciones administrativas y la obligación de cumplir con programas correspondientes según la legislación del estado de Nueva York. Aunque el proceso no se prolongó excesivamente, dejó una marca profunda en su imagen pública.
Por primera vez, el relato de Buddy no giraba en torno al éxito o a la superación, sino a una caída puntual, humana y visible. Internamente, el episodio tuvo consecuencias más duraderas. Personas cercanas aseguran que, tras el arresto, Buddy entró en un periodo de introspección forzada. Se redujeron aún más los compromisos profesionales y se reforzó el círculo íntimo. No fue casualidad que, a partir de 2021, su discurso cambiara de forma notable, incorporando con mayor frecuencia temas como la responsabilidad personal, los límites y la necesidad de pedir ayuda cuando el peso resulta excesivo. Este escándalo también explicó ciertos giros posteriores en su comportamiento.